Muy buenos días, tengan todos ustedes, previos a su almuerzo. Espero estén todos bien. Agradezco a cada uno su tiempo, ¿verdad? Sabemos que es preciado y sobre todo ahorita que ya tenemos deseo de ir a almorzar. Vamos a estar trabajando la clase número 11 el día de hoy del curso de estadística. Sería su último contenido previo a su segundo examen parcial, que les corresponde el otro fin de semana. Entonces, ¿qué clases van a venir? La clase número 7, con los colochos. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Verdad? Esas son las clases que estaremos evaluando ya la próxima semana. Acabo de corroborar el calendario. A ustedes les tocaría el próximo domingo. Entonces, tendríamos clase nuevamente dentro de 15 días, que sería el 7. Prácticamente los 4 fines de semana del mes de octubre concluiríamos la etapa final del curso, ¿verdad? Que sería ya para su examen final y estaríamos terminando más o menos a mediados de noviembre, que tengan sus respectivas evaluaciones. Bueno, entonces, por acá tengo una presentación que les tengo para el día de hoy. Nuestro enfoque será un poco más específico ahora en lo que corresponde al diagrama de árbol. Hoy lo vamos a estar platicando. Como ustedes pueden ver, hoy es la 11ª semana. Nuestro código es el CB010, curso de estadística, y la clase se refiere al diagrama de árbol. ¿Qué queremos trabajar con este tipo de diagrama? Al final puede llegar a ser tan sencillo, tan complejo como nosotros decíamos. Lo que nos da es una serie de variables que, interactuando entre cada uno de ellas, nos llega a nuestro punto esencial, que sería el tallo, ¿verdad? Sabemos que el tallo es el que sostiene todo el árbol y de él salen ramas principales, ¿verdad? Que son las ramas más gruesas, y posterior a estas, ramas secundarias. Las ramas secundarias se van a ver ya en sus hojas y en sus flores y frutos, ¿verdad? Cada vez va un poquito más específico, ¿verdad? Porque una rama terciaria, por ejemplo, van a salir los frutos y los frutos se dividen entre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos llegar? Que con esta serie de pistas llegar al punto esencial, que sería el tallo, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Efraín Calderón. Comencemos la clase de hoy. ¿Qué objetivos tenemos para la clase? Como general, explicar a qué nos referimos con el diagrama de árbol. Ese es el objetivo principal, esencial del día de hoy. Vamos a explicar a qué nos referimos con dicho diagrama y como específico vamos a hablar sobre explicar técnicas de conteo. Por ahí se va a ver la fórmula, vamos a platicar más o menos de qué trata y con esto pues estaríamos culminando con el contenido de su segundo examen parcial. Entonces veamos, coloquemos por acá una terminología bastante sencilla que nos trata de explicar a qué nos referimos con el término diagrama de árbol. Entonces nos hace la duda, ¿qué es el diagrama de árbol? Es una herramienta de calidad que a través de un proceso sistemático nos permite hallar la relación existente entre un concepto general y los elementos que lo componen. ¿Verdad? Es una herramienta que le da que a través de un proceso sistemático nos permite hallar la relación existente entre un concepto general y los elementos que lo componen. En sí, el elemento general, ¿cuál va a ser? El tallo del árbol, ¿verdad? Tenemos nuestro árbol y ese va a ser nuestro eje principal en esto, el tallo. Y cada elemento ya van a ser qué tan complejo queremos llegar al punto, ¿verdad? Posiblemente de las ramas secundarias podemos llegar al punto o tenemos que llegar
hasta la parte de los frutos. Eso va a depender del tipo de diseño que estemos trabajando. Para ponérselos de manera de ejemplo, yo les hacía la retrospectiva con sus compañeros del día de ayer, para que fuéramos analizando. Más o menos sucede en aquellas películas de suspenso, más que todo con los investigadores. Y está bien utilizado el término de investigador, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es un policía con altos conocimientos de lucha y toda la cosa, como miramos en la película, realmente lo que él es un investigador, uno dice, puchica, qué pilas, ¿verdad? Y definitivamente es lo que él hace. Nosotros miramos, por ejemplo, que ellos están buscando el asesino de una persona, ¿verdad? O de ciertas personas que tienen ciertas características. Y él está, en un principio se ve que todos están en jaque, ¿verdad? No saben por dónde empezar, no saben de quién empezar a tener dudas, a quién hay que investigar. Es simplemente una aguja en un pajar, ¿verdad? No se sabe, solo se sabe que alguien está cometiendo este tipo de delitos, más no se tiene ni siquiera idea por dónde arrancar, ¿verdad? Simplemente tiene una cuestión rutinaria. Y a veces eso lo lleva a que la persona, por ejemplo, va cambiándose de lugar, ¿verdad? Va viajando en diferentes lugares en el país, se ve así, ¿verdad? Que, por ejemplo, Estados Unidos es muy grande, ¿verdad? Y cambia de un estado a otro. Entonces viene el investigador y empieza a investigar casos muy parecidos primero, ¿verdad? Primero quiere ver si es un asesino que lleva tiempo en el proceso, ¿verdad? Y han existido personas así en la historia. Pero no es el énfasis hoy de hablar de lo que trataba la película, sino cómo el investigador llega al punto esencial. Si ustedes se dan cuenta, esta persona empieza a atar cabos, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que le encuentra alguna pista a la persona que es su punto de partida. Por ejemplo, le ven algún tipo de bala, por ejemplo, por decirles una idea. Se hace el análisis y ven que es un tipo de bala, por ejemplo, puramente de uso militar, por decirles una idea. Entonces, obviamente, el primer caso nos indica que hipotéticamente pudo haber sido un militar el que haya realizado en este caso, realizado el asesinato. Como les digo, hipotéticamente, ¿verdad? Porque no precisamente porque hay una arma que utilice en particular estas personas, quiere decir que él la haya utilizado, pues, o sea, se la pudieron haber robado, la hubieran comprado en XY lugar, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de opciones, pero ya tiene un punto de partida, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir que, por ejemplo, son los frutos, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está. Esto es lo que voy a salir. Empieza a ver qué empresas venden esa marca específica de tiro, ¿verdad? Es un punto de partida, ¿verdad? Entonces, ahí ya empieza a generarse una rama. Ya se pasó de frutos a las ramas terciarias, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sí, es una empresa la que utiliza este tipo es esta marca de tiro, ¿verdad? No es un en específico. Ah, bueno, entonces aquí ya descarto que otras marcas puedan ser. ¿Y eso de qué me sirve? Vean qué hábil es el investigador. Ya definió una marca. Ahora empieza a ver qué empresas o qué lugares distribuyen dicha marca, ¿verdad? O a descartar, por ejemplo, si es hechiza, si tiene el sello específico de algún fabricante en particular o lo venden de manera comercial, ¿verdad? Supongamos que es una marca comercial, pero obviamente no todos los distribuidores de armas venden todas las marcas, venden unas en específico, ¿verdad? Estas venden tal marca, estas venden tal otra, estas venden tal otra. Entonces él ya empieza a reducir su grupo de investigación. En este caso, su grupo de investigación se reduce a decir, solo estas 20 tiendas venden este producto. Entonces ya se redujo. El siguiente paso, él empieza a visitar cada una de las ventas
y empieza a ver que, mire, necesito, y como es un policía, pues que le den las ventas de ese mismo calibre durante los últimos 6 meses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empieza a ver. Y posiblemente no han vendido algunas, ¿verdad? Entonces empieza a descartar. De repente ya se agarró que solo 5 de ellas vendían ese grupo. Entonces reduce, que son ramas secundarias. De esas 5, le solicitan que le den, como uno cuando va con un arma, pues tiene que presentar su licencia o su tenencia o de alguna manera identificar con qué arma va a utilizar ese tiro, ¿verdad? De esa manera, él ya investiga, bueno, se los tuvieron que vender a alguien, ¿a quiénes? Y bueno, ya tiene 5 posibles lugares, ahora de estos, supongan que sean 10 cada uno, se vuelven en ramas terciarias, 10 por 5, 50 posibles personas. Entonces empieza, ¿verdad? No es algo sencillo y ahí es donde se mira aquellas imágenes donde ellos colocan en un pizarrón con un montón de fotos y empiezan a unirlo con unos hilos, ¿verdad? Esto tiene que ver. ¿Qué hace? Bueno, ya encontré 50 personas, ahora tengo que analizarlas. Ellos tienen un registro de todas esas personas a nivel, como que dijeran, vamos a ver el registro con el DPI de cada uno de los ciudadanos, de estos 50 ciudadanos, ¿verdad? Hay información de nosotros, donde se vive, el estado civil, el número de NID, posiblemente con eso ellos sepan dónde trabaja la persona, etcétera, ¿verdad? Dónde vive, ya empieza a tener mayor información y hace sus archivos. Bueno, ya tengo este grupo y después de esto empieza a investigar a cada uno, ¿verdad? Así, posiblemente él llega a la casa de ellos, platica, se toma un café y mire, usted compró tales tiros, yo soy investigador. Sí, mire, usted aquí tengo la caja intacta, por ejemplo. Entonces ya cabe la duda, ¿será que descarto a este o todavía tenía tiros previos? Pero hipotéticamente esta persona no encaja, ¿verdad? Entonces no encaja en el tiro porque no ha utilizado lo que compró en los últimos 6 meses. No quiere decir que no deje de ser, sigue siendo sospechoso, porque si tiene un arma que puede percutar eso, pues desde ahí es sospechoso, ¿verdad? Pero hipotéticamente es descartada porque los tiros que él tenía no eran funcionales. O sea, no, se los estoy tratando como de narrar como para que vamos entendiendo de qué manera funciona un diagrama de árbol, ¿verdad? No es para contar la película en sí. Entonces, viene esta persona y aquí tenemos el grupo de personas que están ya descartadas. De estas descartadas, hay 15 que sí han utilizado sus tiros. Bueno, entonces, ahora ya separa en su árbol ahí y quita, y ya les pone en negrito, o les pone una X al resto de los 35 que quedaban. Entonces, tengo 15 más probables porque sí usaron tiros de y tengo que investigar. Entonces ya, por ejemplo, empieza a buscar perfiles más de violencia de la persona, si alguno de ellos ha entrado a la cárcel, si es veterano de guerra, tuvo alguna complicación psicológica, un montón de cuestiones que ya empieza el investigador y empieza nuevamente a descartar de los 15 que tiene hipotéticos a llegar a unos 5 posibles. Entonces ya su investigación va más precisa en estos 5. ¿Verdad? Y así sucesivamente va descartando cada uno de ellos. Esos 5 pueden ser nuestras ramas primarias, ¿verdad? Ya se fue descartando las secundarias, terciarias y llegó a ramas primarias. Entre estos 5 tiene que estar, dice él, ¿verdad? Entonces dice él, voy a percatarme quién de estos ha viajado a los siguientes estados. ¿Por qué? Porque él era asesino en diferentes estados. O si hay información de ellos en diferentes estados. Pudo hacer que él también esté utilizando otros seudónimos, pero tiene que haber un registro que, por ejemplo, él haya estado un periodo de tiempo en diferentes estados, pues, no que de repente apareció. Es como que viniera un extranjero aquí al país, ¿verdad? Él tiene un registro que tiene cierta cantidad de días estando con nosotros, tal vez estuvo en un hotel, estuvo en otros lados. Entonces se empieza a atar esos cabos y definir, bueno, esta persona sí viajó, esta no viajó, esta ni viaja, esta es, que yo que sé, es un doctor ahora y pasa las 24 horas. Ahora se quedaron solo dos, ¿va? Este estuvo viajando porque es negociante y este dice ser tal cosa y viaja. Entonces ya solo son dos.
Se posó dos ramas. Entonces ya empieza la investigación y pues ya suceden ciertos sucesos y define cuál es el de ellos. Al final llegó al tallo. Después de todo ese proceso de investigación, llega al tallo y define este es el asesino. Y pues resulta en la película, este era, ¿verdad? Para esto no les quiero decir que sea en 1, 2, 3, 5 días, pueden ser hasta años, según sea el tipo de complejidad de nuestra investigación, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros cuando investigamos, que les digo yo, a un médico que está investigando la causa de una enfermedad en particular o la posible respuesta a estas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? El VIH o el SIDA, tal vez ahorita las ramas principales pudiese ser una vacuna, un manejo antiviral o un posible medicamento que se esté en experimentación y esté funcionando a ciertos individuos, ¿verdad? De hecho, ya hay ciertos registros que hay personas que se han curado utilizando algún tipo de medicamento experimental al momento, ¿verdad? Entonces, después de todo este proceso de investigación, se llega al tallo, ¿verdad? Bueno, esta es la respuesta esencial, ¿verdad? Se recuerdan, por ejemplo, en el caso del coronavirus, pues, que hay un montón de opciones. Dieron medicamentos, de hecho ya hay medicamentos que supuestamente le iban a uno reducir su nivel de virusidad, pero lo que ha funcionado mejor han sido las vacunas, ¿verdad? Entonces, ese era el tallo en este asunto, ¿verdad? Un, un, un activador de nuestros propios sistema inmune que reconozca el virus y al entrar el que lo ataque y se mantenga de una manera discreta. O sea, esa es una manera muy lógica de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, de este diagrama de árbol se generó un montón de información. Pero vean, puede ser tan complejo o puede ser bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, tengo tres soluciones, ¿verdad? ¿Qué les digo yo, bueno, tengo un cultivo, le aplico agua, le dejo agua de riego con goteo, uno lo dejo a la intemperie con la lluvia y otro por aspersión, por ejemplo. Entonces ya comparo yo cuáles son las opciones y cuál es el que me va a dar una mejor lámina y va a ser más funcional para el cultivo. Pues entonces tengo tres pruebas ahí diferentes, tres opciones diferentes para el mismo finalidad, ¿verdad? Entonces, depende qué tanto trabajemos y qué tan complejo queramos hacer nuestro diagrama. Dicho de otra forma, la herramienta se basa en la visión en conjunto de los medios requeridos, las ramas del árbol, ¿verdad? Esa es la base para resolver un problema o alcanzar un objetivo, que sería el tronco del árbol, ¿verdad? Porque puede ser buscar el problema, buscar la solución. Puede ser buscar la causa también, ¿verdad? Tal vez ya tengo la solución, pero quiero llegar más a fondo y qué lo provocó, ¿verdad? O sea, ¿qué les digo yo? Hubo cierta hipótesis que el coronavirus fue gestionado por la alimentación con un tipo de murciélago, ¿verdad? Pero ¿qué tan verídico será esto? Yo recuerdo que hubo una investigación que manejaron que fueron hasta esa área de China, ciertas personas creo que de la ONU y estuvieron indagando si realmente eso fue lo que provocó, ¿verdad? Y por ahí decían que sí, entonces no fue algo que dijeran, bueno, es que es así porque yo lo digo, no, hay una investigación que debe dar previa, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Atando ese montón de ramas hasta llegar al tallo del problema. Parte de un elemento central que sería el tronco, que se desagrega en otros subelementos que son más pequeños. En este caso serían ramas de primer nivel, que a su vez también se desagregan en otros elementos. De ahí el nombre de árbol. Empezó de una fase inicial, tronco, ramas primarias, de ahí se desagregan ramas secundarias, ramas terciarias, hojas, fruto, flor, fruto, etcétera, ¿verdad? Todo eso va incrementando. ¿Qué tanto eh, sea necesario también recapilar información, ¿verdad? ¿Qué tan complejo es lo que estoy buscando, ¿verdad? De ahí el nombre de árbol. Así pues, en la medida en que vamos desagregando el elemento central, encontramos que medios más detallados y accionables. Es decir, que entre más consigamos profundizar, o sea, durante nosotros lleguemos más al punto esencial o vayamos paso a paso, más o menos como la narrativa que les hice yo el investigador del asesinato, ¿verdad? Posiblemente yo descarté un montón de opciones desde un inicio, ¿verdad? Pero pudieron ver
por ejemplo, el tipo de sangre, ver si la persona padeció de alguna violación y hacer un análisis de ADN si había presencia de fluidos de alguna persona ahí. O sea, hubo otro tipo de estudios, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, un beso, ¿verdad? Hacer un análisis si había una saliva contraria a la persona, otro ADN, ver si había presencia de algún cabello también, ¿verdad? Entonces, porque a uno, pues, a algunos ni sentimos, se nos cayó un pelito por ahí, ¿verdad? Lo mismo le pudo haber pasado al asesino. Las huellas dactilares, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo primero que dice uno es que tiene que revisar las huellas. Y no dejan de tener razón, ¿verdad? Según hay estudios eh, científicos de muchos doctores que indican que las huellas son únicas, ¿verdad? Cada persona tenemos una huella única. Y pues si definen desde un inicio que las huellas son de una persona que estaba ahí cerca, ¿verdad? Tal vez, no sé, al analizar el cuello o la persona o algún objeto que pudiera tener huellas, es la primera fase y es medular, ¿verdad? Posiblemente no tuvieron que llegar a lo complejo que les dije yo en la investigación, sino que desde un inicio, que hay huellas, este lo mató. Por eso muchas veces dicen, la forma más fácil de identificar el asesinato es encontrando el arma asesina, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un delincuente que anda asaltando aquí en Guatemala, ¿verdad? Él tiene su arma, mata a su víctima y se lleva el arma a la casa, ¿verdad? Entonces, identifican que fue una bala de tal grado, de tal marca, etcétera, pero no saben dónde está el arma. Y bien, hacen un cateo y encuentran al famoso individuo este ladrón, asesino, y encuentran el arma. De una vez hay una herramienta que indica, está el arma asesino y está el posible asesino, ¿verdad? Entonces, y agarran el arma y encuentran sus huellas. Ahí hay otro precedente que dice, bueno, él fue, ¿verdad? Está más que específico que él es el principal asesino, ¿verdad? O sea, si encontraron el arma, no, es que era de mi papá, posiblemente hay huellas del papá, ¿verdad? Pero, pero, ¿y si no? ¿Verdad? Entonces ya se reduce ahí, ¿va? Por ejemplo, hay 3 personas en la casa y el arma tiene tres huellas, pero encontraron el arma asesina. Bueno, entonces uno de estos 3 tuvo que ser, ¿verdad? Definitivamente. Posiblemente agarraban el arma cada uno de ellos, pero uno de ellos fue el que cometió dicho acto, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que debemos nosotros tener importancia a la hora de hacer una investigación, ¿verdad? Se dan cuenta, ahí se pudo haber sido tan complejo como algo tan sencillo de encontrar la respuesta. Y al final se llega, pero durante seamos más detallistas, busquemos más a profundidad, más datos, eh, por ejemplo, ustedes no es hacerle promoción a algún programa, pero me recuerdo que había uno que es CSI, creo, ¿sí? De investigación y con estos ellos van atando cabos, ¿verdad? Hay un especialista en genética, hay un especialista en químicos, hay un investigador de campo, etcétera, pero se vuelve una mezcla de información de cada uno hasta que lleguen al punto de qué es lo que provoca dicha situación, ¿verdad? Y de igual manera funciona en cualquier otro de los casos. Pudiese decir yo que uno de los métodos estadísticos más que se recopilan más datos de diferentes fuentes, uno de ellos es el diagrama del árbol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque durante sea más complejo hay mayor información y por ende va a haber ¿qué? Mayor precisión sobre los medios que deben ser empleados para alcanzar el elemento central, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Imagínense que hayan al asesino, pero no hayan el cómo indicar que él es, aún sabiendo que es el asesino, tienen que dar las pistas para que en el juzgado indiquen que sí es él el asesino. O sea, esa recopilación durante más compleja es, va a ser más precisa y más exacta. Y no hay quite, usted puede decir que no lo es, pero todo indica que es su persona. Y aquí nos tenemos tal cosa y tenemos tal otra y tenemos tal otra, indica todo este montón de ramas llegan a que usted es el tronco de esto, ¿verdad? Entonces,
Por eso, para alcanzar el elemento central, que es el tronco. Por lo que podríamos considerar los niveles superiores como productos u objetivos secundarios. ¿Qué ventajas tenemos con el diagrama del árbol? Dentro de las características de diagrama de árbol tenemos que, primero, permite visualizar la relación entre una generalidad y sus detalles, ¿verdad? Estamos viendo qué relación existe entre algo complejo a algo específico, ¿verdad? A veces pareciera que estas pistas que estamos recapitulando no tienen nada que ver con el tallo, pero al final quizá fue el punto clave para llegar a la resolución de esto, ¿verdad? Entonces, de esta manera permite visualizar la relación que existe entre ellos. Siguiente, logramos encontrar la causa raíz del problema o situación que se aborda. Algunas veces nosotros hacemos alguna investigación y la dejamos a medias. ¿Por qué? Porque llegamos a una conclusión, pero nos quedamos en una rama. No se llega al tallo y ese es el punto esencial. Entonces, posiblemente, pero ya teniendo una rama uno, otra rama otro, entonces ya se hace una nueva investigación con dichas informaciones y se llega a la raíz del problema, que sería el tallo en este caso, ¿verdad? Logramos detectar elementos faltantes, ¿verdad? En este caso, las ramas, al tener una visión en conjunto del elemento central. Tenemos nosotros una visión general, podemos llegar a tener los elementos faltantes de ramas al tener dicha visión. Posiblemente ya tengamos el tallo, pero necesitamos averiguar las ramas, las posibles causas o las posibles respuestas que nos pueden llegar al tallo. A veces nos toca trabajar al revés. Empezamos del tallo para llegar a cada una de las ramas, pues, para analizar procesos de forma detallada, ¿verdad? Como herramienta comunicativa y visual al mostrar la relación entre conceptos de forma gráfica, ¿verdad? Es claro como cuando vemos al investigador con esa imagen donde tiene un montón de fotos de posibles asesinos, ¿verdad? A eso llega, ¿verdad? Se está viendo de una manera visual las posibles relaciones y cada vez se va haciendo una X sobre 1 hasta llegar al punto esencial. Este es. Su elaboración se apoya en otras técnicas y herramientas, como una tormenta de ideas, ¿verdad? Eso es a lo que vamos. O sea, se toma un montón de posibles opciones que en teoría no tienen a veces correlación, pero sí nos damos cuenta que sí la tienen. Permítanme. Permítanme, ahorita les vuelvo a hacer la presentación. Entonces, dicho esto, ya podrás imaginar la situación que aborda un diagrama de sistemático, que son varios. Por ejemplo, un proyecto, objetivo o plan de acción del que descomponemos las actividades o medios un proyecto objetivo o plan de acción del que descomponemos las actividades o medios. Un problema y queremos hallar la causa raíz. La estructura de elaboración de un producto por componentes. ¿Cómo hacemos un diagrama de árbol? Bueno, el primer paso es definiendo el grupo de trabajo.
Lo podemos hacer solos, pero según la complejidad de la situación que se aborde es posible que nos obtengamos los mejores resultados. Y de ahí que para hacer un diagrama de árbol siempre sea mejor definido un equipo de trabajo, ¿verdad? Hayan diferentes especialistas en diferentes temas que nos vayan abordando y dando información para llegar al punto esencial. Deberá ser personas con conocimientos de la situación que se aborda. También personal con capacidad analítica y de diferentes áreas de conocimiento si es aplicable. Paso 2. Definiendo el elemento central. Toda desagregación tiene un punto de partida general. Hay que definirlo. Este será el problema, situación meta, proyecto o lo que sea que vamos a desagregar. Lo podemos ubicar en la parte superior del diagrama, desde donde se empezará la desagregación, o lo que es más común en la izquierda del curso. Paso 3. Las ramas de primer nivel, es a la que queremos casi que ya estamos llegando al punto esencial. Consideramos que al tener completos los medios o ramas de primer nivel, logramos dar solución al elemento central. Puede que al ser el primer nivel estemos algo confundidos al no saber cómo empezar. Entonces, conviene entonces que nos preguntemos si hablamos de un proyecto, objetivo o un plan de acción, ¿qué tenemos que hacer para lograr esto? O para conseguir esto, debemos. Si hablamos de un proyecto, ¿qué es lo que está causando este problema o por qué se está generando esto? Y si es un producto, ¿cómo podemos descomponer la elaboración de este producto? Como vemos, todo sigue el mismo procedimiento independiente del caso. Y todo se logra a través de una lluvia de ideas, pero también será útil si lo tenemos de antes, los elementos obtenidos en un diagrama de relaciones o diagrama de afinidad. Paso 4, primer verificación. Ya con el primer nivel desagregado, en este paso nos aseguramos de que no nos falta nada. Entonces, en esta fase nos tenemos que preguntar, teniendo completos todos los elementos, conseguimos cumplir el elemento central, que es lo que nosotros llegamos, o el tallo. Son necesarios todos estos elementos para cumplir el elemento central. Aquí ya nosotros depuramos unos de ellos, ¿verdad? Que posiblemente no tienen nada que ver. Y el paso 5, repetimos el paso 3 y 4, ¿verdad? Es decir, que los elementos detectados en el nivel anterior serán objetivos de pregunta. Por último, tenemos el paso 6, que sería la verificación final. Con esta verificación tenemos todos los elementos desde la parte inferior del árbol y comenzamos a subir por cada nivel hasta que comprobar que en efecto no sobran ni faltan elementos para completar el elemento central. Vamos con el ejemplo para tenerlo más claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el teorema de conteo, que es el teorema fundamental de conteo. Si tenemos un evento que lo denotamos con n etapas, n mayúscula es la cantidad de personas que existen o variables, y n resultados. N mayúscula de etapas y el otro resultados. Posibles en cada una de ellas, el total de resultados, entonces se obtiene n1 por n2, por n3, por n4, hasta llegar n de n, ¿verdad? Ese es nuestro teorema que vamos a ir cuantificando. Entonces, tenemos la siguiente situación, resolver el siguiente planteamiento. El departamento de ventas de una gran empresa va a realizar 3 llamadas telefónicas y en cada una de ellas simplemente tiene 2 respuestas, o compra o no compra. Entonces, ¿cuántos posibles resultados puede tener la persona? Nuestro resultado en una técnica de conteo va a ser 2 en la primera opción, 2 en la siguiente, 4 opciones. Y 2 en la otra opción serían otras 4 por 2 serían 8. Mire, ¿y por qué no simplemente la sumó 2 más 2 más 2? Porque está basado en un exponencial. Yo aquí ya tenía 4 posibles respuestas, pero acá tengo otras 2, entonces se me multiplican en un total de 8 posibles soluciones. Esto puede volverse en un factorial, ¿verdad? Según lo complejo de mis llamadas y no precisamente es simplemente solo sumarlos. Veamos ya más a fondo qué es lo que quiere decir. Y aquí vienen las combinaciones que se hacen. Tenemos el valor de n minúscula C de R.
Esto se refiere al número de maneras en las que se pueden seleccionar R objetos. R va a ser los objetos de un conjunto con N elementos, sin importar el orden de selección. Esto se denomina número de combinaciones de N objetos, tomando R a la vez. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula me dice que N C de R es igual a N factorial dividido R factorial que multiplica a la diferencia entre N menos R multiplicado al factorial. ¿Qué es cada uno de estos? N va a ser la población. R va a ser la muestra que estoy realizando. Y el símbolo de admiración es el factorial. Entonces, veamos un ejemplo para entender qué es lo que le estoy diciendo. ¿De cuántas maneras es posible conformar un comité de 5 integrantes de un grupo de 10 personas dispuestas a integrarlo? Vean, ¿de cuántas maneras es posible conformar un comité de 5 integrantes de un grupo de 10 personas dispuestas a integrar? La lógica me dice, bueno, tengo 10 integrantes y tengo 5 formas. Entonces, 10 dividido 5 son 2. No es así, jóvenes. ¿Por qué? Porque a mí se me puede antojar que tengo un comité de una persona y otro de 6. 1, 1, 1, 6. Ese es diferente. Puedo tener un comité de 3 personas de 1, uno de 2 y otro de 5. Y así sucesivamente son diferentes combinaciones que puedo hacer y generar siempre lo que se me está pidiendo. Me está pidiendo de cuántas maneras posibles puedo formar un comité de 5 integrantes de un grupo de 10 personas, ¿verdad? Entonces, la solución me dice que, ¿qué sería? ¿Cuántas personas tengo? 10. Y ese sería nuestro valor de N. Ahora, el valor de cuántos integrantes es 5, sería nuestro valor de R. Entonces, ¿cuál es mi solución? 10C de 5 o NCR sería 10C de 5 es igual a, en este caso, N factorial dividido R factorial que multiplica la diferencia entre N menos R multiplicado por su factorial. Diciéndolo con los datos que tenemos sería el 10 factorial dividido 5 factorial multiplicado por la diferencia entre 10 menos 5 y el factorial de este. Después del resultado de todos estos puntos que estoy evaluando, me da un total de 252 posibles combinaciones. O sea, vean, no son solo 2, son 252 posibles, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos nosotros en estas técnicas de conteo. Bueno, entonces esa sería la respuesta en esto. Y ya pasaríamos a la fase de preguntas. Primera pregunta, defina diagrama de árbol. Segunda pregunta, defina cómo realizar un diagrama de árbol. Tercer pregunta, defina cómo debe realizarse un diagrama de árbol. Cuarta pregunta, defina técnicas de conteo. Y quinta y última pregunta, defina métodos para realizar técnicas de conteo. Entonces yo estaría concluyendo con ustedes en esto el día de hoy. En este caso, pues nos estaríamos ya viendo dentro de 15 días. La clase concluiría hoy y la próxima semana son evaluaciones, ¿verdad? Que entra 7, 8, 9, 10, 11. Esas clases, las últimas 5, sería lo que vendría en su segunda examen parcial. Y pues yo estaría concluyendo con ustedes el día de hoy. Espero que les vaya lo mejor. Tengan un feliz fin de semana. Dios les bendiga y espero que les vaya muy bien en su examen. Nos vemos.